¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la evolución, según la antropología energética? La antropología energética es una disciplina creada a partir de las investigaciones del profesor José Tomás Severio, quien, además de estudiar las ciencias, poseía una enorme capacidad de ver aquello que no es accesible normalmente para el ojo habitual. Él veía el mundo de las energías, o sea, la contraparte energética de todo lo que existe. Nació en 1910, murió en el 2007 y tuve la alegría, la fortuna y el honor de estar muy cerca de él en sus últimos 30 y algo años de vida. Y entonces es una alegría ahora poder presentarles un pequeño recorrido sobre algo de sus investigaciones. Lo primero que él descubre son las energías del ser humano, la contraparte energética del cuerpo que vemos, ¿sí? Del ser humano. Se sorprende tanto de lo que ve y empieza a describir parte por parte cómo estamos formados energéticamente y empieza a investigar cuál es el origen, además de cuál es la función, la ubicación, el porqué de los colores, cuál es el origen de esas energías, qué pasa antes de la vida, qué pasa luego de la muerte, qué pasa con la energía de los animales y de las plantas, y la interrelación del ser humano con las energías de la música, de la naturaleza. Un mundo se abre y lo va plasmando en sus materiales escritos, ¿sí? Entonces, su nombre como maestro espiritual es Om Sam Liu. Una de sus frases es: embellécete y embellecerás a quien te continúe. Él decía que el andar por la vida, lo ideal sería andar embelleciendo lo que uno toca. Eso sería la conducta. Embellecer lo que tocamos. Y actuar con los 3 pilares, ¿no? Que son la conducta interna, que no tiene que ver necesariamente con lo que dice la sociedad, sino con esa moral interna que cada uno lleva, el amor a la humanidad y la sabiduría a la cual se llega, sumando pasito a paso las informaciones, los análisis, el conocimiento aplicado para llegar a la sabiduría y así poder lograr la evolución, de la cual también hablaremos hoy. Entonces, en esta frase, embellécete y embellecerás a quien te continúe, a lo largo de la charla vamos a ver si vamos entendiendo a qué se refiere específicamente. Cuando el profesor Severio descubre las energías del ser humano, ve al hombre energético de esta forma. Ustedes pueden ver aquí cómo hay una forma que es la forma similar al cuerpo humano, parecería un cuerpo humano, pero se podría llamar la contraparte energética del cuerpo humano, lo que sostiene al cuerpo humano formado por un sinfín de células energéticas. Y el profesor Severio encontró que esa energía somática que sostiene al cuerpo humano estaba formado por partículas que giraban a favor de las agujas del reloj. Y es nuestra parte más cercana a lo material. Pero descubre también que hay una parte nuestra que no va a morir cuando el cuerpo ya no pueda estar vivo, ¿verdad? Y esa parte lo llamó la energía yoica, que es aquella
que existe antes de que estemos en este cuerpo y va a seguir existiendo luego de la muerte, si se quiere, del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí vemos afuera unos puntitos de color rojo, amarillo, azul, marrón, y también un puntito negro aquí. Todo ese conjunto va a conformar la energía yoica, cuyas partículas vibracionales giran a favor de las agujas del reloj también. ¿Cómo es que la energía más sutil gira a favor de las agujas del reloj y la energía más densa también? ¿Cómo es que no se rechazan, que no se repelen como dos imanes positivos que se repelen? Esta pregunta lo llevaba al profesor Severio a ahondar más y más en sus investigaciones hasta que descubre que alrededor del cuerpo y también en su interior se encuentra esta energía celeste que vemos aquí, que la llamó perisomática, porque está alrededor del cuerpo y también está adentro, permitiendo la unión de las otras dos energías, porque esta tiene giro en contra de las agujas del reloj, es conductiva y tiene además otras funciones. Entonces, sintetizando, la energía yoica, con esas células que vimos de colores, es la energía evolutiva. La energía somática, sostén del cuerpo, también es de giro a favor del reloj. La energía perisomática, que une a las dos, es de giro en contra de las agujas del reloj. Y no se preocupen de retener aquello que estamos hablando, porque este es para ustedes, para este hermoso grupo de República Dominicana, un primer contacto con esta información. Y esto de a poco después uno va comprendiendo y profundizando. Acá vemos nuevamente el ser humano con sus energías y les voy a agregar algo más. Vemos acá unos conos que quizás se preguntarán, ¿qué función cumplen? Tienen varias funciones, pero fíjense cómo de alguna manera son la puerta de entrada para que estos tensores que salen de las células yoicas puedan penetrar. Y ven acá adentro unos triángulos. Esta es nuestra caja fuerte o caja de caudales en vida. Ahí vamos a ir acumulando laminitas, laminitas, laminitas. ¿Para qué? Para que en algún momento todo eso se vuelva parte de nuestro ser, el ser que no muere, o sea, nuestra energía yoica. ¿Cómo es esto? Estas celulitas que ven, que dijimos que son las que no van a morir, vienen con una brillantez determinada. La idea sería que a lo largo de la vida vayan aumentando su potencial vibracional y cuando dejemos este plano, esos colores estén más brillantes. Eso es lo que el profesor Severio llama la evolución, el ir sumando pasito a paso para aumentar la frecuencia de nuestras energías. Y aquí vemos que la psicología de la biología o la energía somática, les dije que es la parte como energética que sostiene al cuerpo. Acá podemos ver un sinfín de células que lo conforman. Y en este encuentro, la idea es hablar un poquito del proceso energético post-mortem, como una introducción. Vimos que esos colores están ubicados en determinados sectores del cuerpo y cada uno tiene su frecuencia, tiene su cromatismo. También podemos agregar, antes de ver el proceso energético post-mortem, que cada una de estas células evolutivas va a tener una función como rectora de una sección, una parte del cuerpo, pero también va a tener una función para nuestra parte mental, que significa
que una persona, por ejemplo, que ha desarrollado mucho su parte espiritual o se dedica a la filosofía o al humanismo, su célula evolutiva cardíaca que está en este sector va a ser muy brillante. Y otro que a lo mejor es biólogo o médico, va a tener brillante la célula esta colorada, que se llama hepática porque rige el sector hepático o todo lo que tiene que ver con el metabolismo, ¿sí? Y así la persona en la vida, con sus comprensiones transformados en actos positivos en el diario vivir, va a ir formando su riqueza y va a ir también al accionar y dar la riqueza a los demás, va a ir grabando estas riquezas en su caja fuerte para que en el momento en que la persona muere, esos colores empiezan como a desprenderse. El cuerpo con todas sus energías va a quedar en este plano, pero las energías y todo lo aquilatado van a ir uniéndose y separándose del cuerpo. Podemos decir entonces que lo que se llama muerte es una transición hacia otro momento de la propia vida evolutiva. Como dice el profesor Severio, y no es el único, ya se viene hablando de que un bebé que está en la panza de la mamá, si le dicen, está llegando el momento en que tienes que dejar la panza de mamá y entrar a otro momento de tu vida, va a decir, de ninguna manera. Acá estoy cómodo, tengo el alimento, tengo calorcito, tengo cariño, todo está perfecto. Pero va sí o sí llegar un momento en que va a deber atravesar el canal de parto, si es que nace en forma natural, que no es fácil. Imagínense ese bebé que estaba tan cómodo, está comprimido por todos lados con las contracciones y pasa por ese canal oscuro y posiblemente sienta esto es el final de todo, se termina todo. Pero luego nace a la vida y después de un tiempo ese ser se da cuenta que esa es la vida y no la vida en la panza de mamá, que eso era un momento. Y dice el maestro Aung San Liu, y así será con nuestra muerte. Nos resistimos, el cuerpo no quiere morir, podríamos decirlo. Todas nuestras experiencias de vida, nuestros afectos, hay una parte nuestra que dice, no, 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 pero inevitablemente nos llega el día de tener que dejar el cuerpo. Y luego que dejamos el cuerpo y empezamos a ir hacia nuestro plano de frecuencia, va a hacer el ser darse cuenta que en realidad no existe tal cosa como la muerte, que todo es parte de la vida, de la gran vida, el nacer y el morir. Y acá vimos cómo esa cajita fuerte que donde se guardaban nuestras energías se va a ubicar aquí en este lugar abajo del cúmulo yoico y va a ser el filtro para que todo eso, todo lo que es de una frecuencia más alta, se lo lleve el cúmulo yoico. Y todo lo que pertenece al plano tierra o de la materia, ya sean pensamientos, acciones o aquello que sostiene al cuerpo, quede en este plano. Y aquí el profesor Severio hace generalmente cuando hablamos de la muerte una salvedad, que se los voy a comentar, que es importante. Y es interesante porque yo provengo de una familia de origen judío, donde la cremación en general no es una opción al morir. Cuando uno va adentrándose en el mundo de las energías, o sea, yo personalmente, sin renegar de mis raíces, me considero una persona universal. Y además entiendo que aquellos profetas o personas que vinieron a mostrar un camino, como vino Moisés, como vino Jesús, como vino Mahoma, son todas formas que tiene llamémosla la divinidad o aquello más grande, de mandar
a la Tierra una energía que colabore para que el ser humano recuerde que somos más que materia, que la materia es un plano vibracional, pero que hay otros. Entonces, en su momento las religiones tuvieron esa función. Y hoy en día, el profesor Severio, cuando descubre, su objetivo era el mismo, poder recordar quiénes somos y quiénes no somos, cómo nuestros pensamientos, emociones, angustias tienen que ver con marcas posiblemente que están desde la infancia o desde antes de nacer, pero que no corresponden a este ser evolutivo que viene a ser su experiencia de vida para aprender. ¿Y por qué el profesor Severio está a favor de la cremación en determinados casos sobre todo? Porque él dice, si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad como cáncer, él investigó sobre todo el cáncer, pero dice otras enfermedades infecciosas posiblemente sea lo mismo. Cuando la persona muere, la parte yoica se desprende, pero ¿qué pasa? Esto marroncito que se ve acá serían las partículas del cáncer, donde si el cuerpo no se crema, esas partículas van a seguir alimentándose de la energía del cuerpo, de esa energía material. Y en algún momento fluctuarán y las pueden absorber, por ejemplo, los seres que están por encarnar, etc. O sea que puede traer un sinfín de enfermedades a otros seres. Por eso el profesor Severio acuerda, como en Oriente se habla de la purificación de los cadáveres, como la cremación es como una purificación, que también favorece al ser que se está desprendiendo en cierto sentido, porque con la cremación impide que los pensamientos y las emociones retentivas de quienes quedan lo retengan un poquito. Igual no le va a perturbar su evolución, pero puede retrasar un poco cuando nosotros podemos llorar nuestro dolor, pero a su vez pensar que tengas un buen viaje. Este dolor es mío, pero a vos te dejé que sigas. No, ¿por qué te fuiste? Volvé, te necesito. Entonces eso lo retiene. Entonces, como a veces no sabemos que es así, y por amor creemos que pensar e invocarlo es bueno para el ser que partió, una incineración no solamente ayuda al planeta y a los que quedan, sino y a los que vienen, sino también libera antes al ser que está partiendo. Y así es como el ser, en su estructura energética, va a comenzar su ascenso. Aquí vemos un ser de un nivel vibracional más inicial como ser humano que empieza su ascenso, donde aquí vemos en la parte central cómo esa cajita fuerte se va llevando todas las energías para que cuando ese cúmulo yoico llegue a su plano de frecuencia, cada uno de estos colores pueda llevarse su riqueza. Entonces, ¿qué vemos aquí? En la Tierra está rodeada por lo que se llama magnetosfera, que son planos de frecuencia generados por los astros que llegan a la Tierra por el norte y por el sur y van conformando planos de frecuencia. Y en esos planos de frecuencia, cuando el ser que dijimos se fue desprendiendo y empieza a ascender, va dejando partículas en cada plano de frecuencia, partículas que él no necesita más externas, las va dejando, que no llegaron al nivel vibracional como para que las aquilate, y según su nivel vibracional puede quedarse estacionado en alguno de estos planos. Y ahí es donde la muerte se hace tan necesaria, para que se pueda ir dejando lo que no hace falta y sumando lo propio. Es como decir, así como nosotros nos alimentamos, es indispensable que vayamos al baño y también a través de la transpiración que eliminemos lo que no nos sirve. No podríamos solo comer, 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 comer sin eliminar, comer y metabolizar. Al metabolizar se hace propia una parte y se elimina otro. Eso a nivel biológico. Energéticamente es similar. El ser humano crece, aprende, pone en práctica. Cuando llega a su plano de frecuencia,
va a terminar de absorber y apropiarse, y ahí va a llegar a su máximo nivel de frecuencia. Y aquello que no pudo él quedar con él, va a ir liberándolo en estos planos. Y de esa forma van a haber dos opciones. Una posibilidad es que el ser vuelva a la Tierra. Fíjense qué interesante esto. Si el ser todavía su nivel vibracional no llegó a un nivel tal de frecuencia que venza la gravedad, volverá a la Tierra. Y en su trayecto por todos esos planos, va a ir tomando partículas, aquí las vemos como estos puntitos negros, va a ir tomando partículas que fueron dejando otros seres al alejarse. Al ir tomando esas partículas, ¿qué va a ocurrir? Él va a tener como elementos para poder ir haciendo su conexión con el propio próximo cuerpito. Y de esa forma también va a estar actualizado. Por eso los niños cada vez nacen más, entre comillas, inteligentes, capaces, manejan tecnología, porque no solamente esa madre está más actualizada, sino que él, al descender a tierra, fue tomando esas partículas que dejaron otros seres. Ahora, si el ser, acá vemos la Tierra, los campos magnéticos, o sea, la magnetosfera, los planos de la magnetosfera. Si el ser llegó a un nivel de frecuencia suficiente como para ubicarse ya en el borde de la magnetosfera, la gravedad no lo va a traer, no va a ser presionado por radiaciones astrales para reencarnar, sino que seguirá su plano de evolución, seguirá su camino de evolución en planos superiores, seguirá su propio camino en los próximos planos. Entonces, acá hay algunas ideas, ¿no?, acerca de qué pasa en la muerte. Entregarse al propio asistente. El asistente, todos estamos acompañados, en algunas religiones se lo llama el ángel de la guarda, el profesor Severo lo llama el ser asistente, que es un ser que tiene como principal función, si bien en la vida nos puede ayudar en momentos difíciles, su principal función es en el momento de la muerte poder separar aquello que llevamos de aquello que no llevamos. Esa va a ser su tarea. Y fue un ser que ya superó la tierra y que elige volver para hacer esa tarea. Hablamos de que la cremación, si bien no es una obligación, puede ser positiva. Para quienes nos quedamos, es bueno evitar el robustecimiento de esa banda magnética o conexión inalámbrica que tenemos, que siempre vamos a tener. Y ese ser va a quedar siempre en nosotros, sus grabaciones. Pero cuando estamos tan dolidos, la idea sería decir, este dolor es mío, porque yo perdí aquí, pero buen viaje en lo que sigue. Adelante, o sea, no te retengo, ¿sí? Y algo que puede ayudar a ese ser es dejar una rosa en los lugares habituales donde él estaba, o poner una rosa, si es roja mejor, pero si no la que tengamos, en su nombre. De esa forma, si él se confunde y se acerca energéticamente, esa rosa lo ayuda a volver a adormecerse para seguir lo que continúa. Aquí vemos, sin entrar en el detalle, qué pasaría si ese ser vuelve a tierra y cómo se va dando paso por paso la ubicación de sus energías, nuevamente, en un nuevo cuerpo, una nueva oportunidad. Y llegamos a la frase que pusimos al principio: embellécete y embellecerás a quien te continúe. Quizás ahora podemos comprenderla un poquito más, ya que embelleciéndonos nosotros y perfeccionándonos siempre, actuando cada vez con más transparencia, etcétera, va a hacer que cuando no solamente en vida vamos dejando nuestras mejores semillas, sino que al partir también dejaremos
energías más bellas para aquellos que van a volver a encarnar y van a tomar esas vibraciones. Con esto quiero cerrar por ahora, pero vamos a dar lugar a las preguntas, el diálogo y, bueno, esto simplemente para que sepan que se encuentra en la página, hay material, hay videos en YouTube del profesor Severio hablando y otros, de otras personas que hablan de antropología energética. Tenemos material escrito en papel, también hay material online. Bueno, está disponible todo eso. Y estos dos libros, Las leyes cósmicas y la evolución consciente, este libro hace descripción desde el origen de nuestras energías evolutivas hasta cuando ya superamos la Tierra y un poco más allá, como dice el profesor Severio. Él dice, yo pude investigar hasta el fin de nuestra galaxia, hasta los agujeros negros, hasta ahí pude investigar. Y lo explica en ese libro paso por paso, que en grupos de estudio también lo estudiamos. Y luego Las leyes cósmicas y la psicología de la biología es un libro donde él va describiendo todas esas células que conforman la psicología de la biología, quién y dónde son codificadas, y qué va pasando en el hombre y qué pasa en los lugares, ahora sí se llaman campos magnéticos, donde se encuentran y emergen esas células. Bueno, y qué pasa en la muerte con esas energías, o sea, hay mucha información en ambos libros, ¿sí? Las relaciones entre los humanos, la influencia de mamá, la muerte. Y además de esto hay otros libros también disponibles, y cuadernillos de actualidad, mucho material. Entonces, para cerrar, quiero citar a su gran compañera, Dorotea Büttner de Severio, que todavía vive en Argentina, ellos son de Argentina, y que realmente han hecho un equipo para poder llevar todo esto, este legado, a la humanidad. Así que, bueno, para cerrar, quiero terminar con una frase que dice, esta frase inaugura esos libros del profesor Severio y fue su norte. Explicar, dice, en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Bien, entonces aquí volvemos a estar juntas y vamos a dar lugar a las preguntas.